Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Es un tema que a mí en lo personal me apasiona porque voy a hablar de la persona más maravillosa en la cual tú y yo estamos enamorados. Y me refiero a la persona de Jesús. Y mire, a veces en el Antiguo Testamento casi mucha gente no encuentra a la persona de Jesús en el Antiguo Testamento. Pero Jesús aparece en toda la Biblia. La Biblia dice que el propósito principal de la misma, que es la Biblia, es mostrarnos a la persona de Jesús. Desde el primer libro de Génesis hasta el último libro de Apocalipsis, la Biblia siempre nos va a mostrar a la persona de Jesús. En el Antiguo Testamento apareció muchas veces como el verbo en la creación. Jesús estuvo ahí en la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, estaba ahí nuestro Señor Jesús, el verbo de Dios, porque era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces es interesante que la Biblia nos revele a ti y a mí la persona de Jesús. Hoy vamos a ver el sacerdocio de Melquisedec. Algunos dicen Melchizedek o Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Este personaje en la Biblia casi no se menciona. De hecho, solamente se menciona en una parte del Génesis que vamos a ver a continuación. Y en el libro de los Hebreos se vuelve a mencionar a Melquisedec. Melquisedec es uno de los sacerdotes en la época de Abraham. Pero para que yo pueda entrar en materia de hablar del sacerdocio de Melquisedec, entonces tengo que tomar como referencia a Abraham. Tengo que conocer a Abraham. Abraham, amados hermanos, él estaba en Ur de los Caldeos. Él provenía de esta ciudad llamada Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos se encontraba más o menos a 240 kilómetros de lo que antes era la antigua Mesopotamia, que después fue el Imperio Babilónico. Era más o menos a 240 kilómetros. Hoy en nuestros tiempos, si tuviéramos un vehículo que corre 120 kilómetros por hora, estaríamos diciendo que estuviera más o menos a 2 horas de la Ciudad de México. ¿Qué ciudad está más o menos a 2 horas de la Ciudad de México? Toluca, Iguala, Iguala, no sé que alguien venga de Iguala, ¿verdad? Más o menos para que usted tenga una idea, haga de cuenta que México era la de Mesopotamia o después Babilonia y Ur de los Caldeos era Iguala. Pero mire lo que yo encontré cuando investigué un poco sobre Ur de los Caldeos. Resulta que era una de las primeras ciudades más modernas en aquella época. Ese concepto de cocer en un horno, que ahora se traduce en nuestra cultura, ¿ha visto a la gente de provincia que cocina en un horno de pan así como una especie de cuevita y meten el pan? Fueron precisamente la gente de Ur de los Caldeos que empezó a tener pollo rostizado y barbacoa y todo ese tipo de cosas. Tenía esa costumbre, tenía una buena gastronomía. Era una ciudad tan moderna que por primera vez, porque normalmente ha pasado como en muchos asentamientos en México, donde los baños son letrinas. Bueno, en aquella ciudad empezaron a hacer los drenajes por primera vez a su modo. Era una ciudad para su época, moderna y avanzada para la época en que estamos viviendo en la historia. Pues usted sabe que a través de los años las ciudades se van modernizando, las ciudades van cambiando, cada vez se hacen mejores estructuras, aunque a veces fallan. Ahora que estuvo el Mundial en Brasil, hicieron un puente tan bonito que después se cayó. Pero bueno, esos son errores del hombre. Ur de los Caldeos, amados hermanos, entonces se encontraba a 240 kilómetros de Babilonia. ¿Y qué tiene que ver esto? Ahorita lo vamos a ver. Quiero darle un poquito de referencia histórica, pero mire, Babilonia se asentó donde originalmente fue el Edén. ¿Cómo ven? El Edén, dice la Biblia en Génesis, que estaba entre el río Tigris y el río Éufrates, y ahí se asentó después Babilonia. ¿Cómo ve eso? Quiero que, y no esté mirando, pastor, ¿dónde lo sacó? Viene la Biblia, lea el libro de Génesis.
Lea Génesis y usted se va a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo. Ahora, ¿dónde estaría ubicado actualmente Ur de los Caldeos? Donde hace algunos años fue, ¿usted llegó a escuchar el Golfo Pérsico? Bueno, donde estaba el Golfo Pérsico es donde estaría el territorio de Ur de los Caldeos. Pero entonces, ¿qué tiene que ver Melquisedec con todo esto? Permíteme entonces hablar un poco de Abraham, porque Abraham salió de Ur de los Caldeos. Era parte de un pueblo que tenía gran tecnología en su época. Era un pueblo muy idólatra. Una de sus dos diosas importantes de Ur de los Caldeos era la diosa Uz. Era una diosa, una deidad para la gente de aquella época. Pero como tenía influencia de Babilonia o de Mesopotamia, empezaron también con adoración a una deidad para ellos llamada Minro o Minro y Semiramis, que de ahí vienen muchas de las tradiciones o el paganismo del catolicismo también, de como una raíz. Eso lo vamos a ver más adelante. La gente que está en el instituto en materia de religiones va a ver un poquito más de esto. Entonces era un pueblo completamente idólatra, era un pueblo pagano para su cultura. Y de ahí sacó Dios a Abraham. ¿Quién era Abraham? Dios estaba dando una nueva oportunidad para levantar un pueblo especial. Recuerde que Adán y Eva fallaron, cometieron pecado y la consecuencia de su pecado es estar fuera del Edén. Después Caín se va al destierro, ¿se acuerdan que hemos hablado de Caín? Y Caín toma un camino fuera de la cobertura de Dios sin tomar en cuenta a Dios, pero Dios sigue preservando a un pueblo especial. Después de la mezcla de la familia de Caín y la familia de Abel, Dios sigue guardando un pueblo especial. Pero nuevamente el hombre falla. Después de Noé, después del diluvio, el hombre vuelve a fallar y hacen una torre que se conoce como la Torre de Babel, y Dios confunde las lenguas y ahí empiezan a surgir las naciones, las culturas. Y ya después de ese acontecimiento de Babel es cuando empiezan a surgir los pueblos y es donde sale Ur de los Caldeos. Quiero que hablamos o que vea usted en la Biblia. Hebreos 11:8 dice lo siguiente. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire qué interesante es lo que la Biblia me muestra acerca de Abraham. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré. ¿Por qué Abraham? ¿Y por qué Dios escogió en un futuro después a Israel? ¿Por qué Israel tuvo que ser? Porque Israel es descendiente de Abraham, un pueblo escogido. ¿Acaso era el pueblo más bueno? ¿Acaso era el mejor pueblo? ¿Qué piensa usted? A ver, digo. Era el mejor de los peores. Exactamente. Era el menos malo de los malos. No porque Israel fuera un pueblo bueno. Si uno mira la nación de Israel, fue un pueblo muy difícil. Fue tan difícil en la nación de Israel que si me voy al futuro de Abraham, hablando de su descendencia de Abraham, la Biblia dice que Moisés era el hombre más temple, más humilde, de un corazón muy fuerte para soportar pruebas. Y un día Moisés se enojó y golpeó la roca, porque Israel era difícil. Pero bueno, volvamos al pasado. Quiero que vamos a hacer como un viaje a la historia. ¿Por qué es importante eso para nosotros? Porque quiero decirte que aquí se va a revelar Jesús. En la historia de Melquisedec, hermanos, y en Abraham, vamos a ver características del hombre más hermoso de nuestro Dios.
Amén. Entonces quiero que tomemos un poquito. Dice que por la fe Abraham salió. Abraham, a pesar de que vivía en Ur de los Caldeos, Abraham amaba a Dios. Abraham tenía un temor de Dios. Era, podemos decir, el único en aquel lugar que caminaba con Dios. Muchas veces nosotros somos los únicos en nuestra casa que conocemos a Cristo. Y muchas veces Dios te dice, quiero que salga de Ur. ¿Qué representa Ur? Ur representa el lugar donde nosotros vivíamos practicando una vida fuera de Dios. El lugar donde estábamos en el pecado. Muchos de nosotros tuvimos que salir de Ur de los Caldeos para caminar con Dios. ¿Sí o no? Sí. No es que te apartes de, porque sigas conviviendo con gente. A veces trabajamos con gente no cristiana. Pero eso no significa que te apartes de ellos. Simple y sencillamente, tu vida tuvo que salir de las costumbres del mundo, del pecado, para caminar con Dios, por la fe. Tal vez no sabías, era algo nuevo para ti. Nos ha pasado a ti, a mí, cuando hemos recibido al Señor Jesús por primera vez, y empezamos a caminar con Dios, y empezamos a conocer cosas nuevas, y empezamos a entender la Biblia. Por primera vez, usted va a entender la Biblia. A veces teníamos la Biblia como un libro más, pero empezamos a caminar con Dios, pero nos movió la fe. Por la fe Abraham caminó con Dios. Muy bien, quiero que vayamos ahora sí al Génesis. Y dice Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham. Ya Abraham ya había salido, ya estaba caminando en fe hacia la tierra que Dios iba a mostrar. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había parecido. Dios le dio promesas a Abraham, ¿verdad? Le dio promesas a Abraham. Un día Abraham estaba por el mar y le dijo, mira, a ver, cuéntame los granitos de la arena. Imagínate que Dios te dijera eso a ti ahorita. ¿Qué harías tú? Sería complicado, ¿no? Imagínate si con un puño no lo puedes contar. Y Dios le dijo, mira, así será tu descendencia. Cuéntame las estrellas que ves en el cielo. Y el Señor le dijo, así va a ser tu descendencia. A edad siendo un hombre de más de 80 años, Dios le dio un hijo, el hijo de la promesa llamado Isaac. Isaac significa alegría. Le dio la alegría a Abraham. Y esta historia que hace rato comentaba Pedro, tiene que ver con la fe de Abraham. Tenía que ver que Abraham era un hombre especial con Dios, era un hombre que caminaba con Dios, un hombre que puso siempre a Dios en primer lugar. Pero Abraham tuvo que salir primero del pecado. Hablamos estos días acerca de las consecuencias que trae el pecado. Pero quiero decirte que Dios te sacó del pecado para que tú aprendas a caminar en la voluntad de Dios. Dios no te quiere en la condición de pecado. Dios te quiere que tú aprendas a vivir en la perfecta voluntad de Dios, como Abraham. Pero vemos también aquí en la historia que Abraham adoraba a Dios. ¿Para qué Dios nos sacó del mundo? Para que nosotros fuésemos alabanza de Dios. ¿Por qué le cantamos? Porque Dios es Dios. Amén. Mire qué historia tan interesante. Y vemos que una de las actitudes de adoración a Dios fue cuando Dios le pide a Abraham que le ofrezca a Isaac su hijo. Dios le dijo a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo Isaac. Imagínese usted, 80 años esperar un hijo. ¿Qué pasaría usted como papá? ¿Usted entregaría a su hijo después de 80 años? Es difícil, ¿no? Yo me acuerdo que yo no tuve familia pronto y pasó un año y yo ya quería ver cuánto Miriam iba a tener un bebé. Después pasó 2 años y no. Y de repente había las pruebas, salían y que no. Y pasaban 3 años, pasaban 4 años y no. Pero cuando un día me da la noticia que estaba esperando bebé después de 5 años, hermano, me volví el hombre más loco. No crecí porque me quedé. Pero hermano, fue para mí una emoción. Imagínate, Abraham, después de 80 años, Dios le dio un hijo y Dios le dice, entrégame a tu hijo.
Era tan fuerte la decisión que Abraham había tomado, era un compromiso que él tenía con Dios, que él dijo, yo camino con Dios, yo le creo a Dios, yo voy a hacer su voluntad. A veces nos cuesta a nosotros caminar y hacer la voluntad de Dios, pero estamos aquí para aprender, ¿sí o no? Claro. Yo te aseguro que cada uno de nosotros somos como Abraham. Dios nos ha sacado de Ur de los Caldeos para caminar con Dios, para adorar a Dios, para vivir en su voluntad. Y a veces Dios nos va a pedir cosas que a veces en su momento nos cuesta trabajo. A ver, hermanito, pues ahora no quiero que bailes. Ay, ¿cómo, Señor? Pues te escogí para mi alabanza. ¿Por qué no me bailas a mí? Ah, ¿y por qué no me danzas? Ah, bueno, es un ejemplo, no voy a decir, pastor. Bueno, seguimos con la historia. Y aunque Abraham, Pedro adelantó un poquito del monte Moría. El monte Moría es el lugar donde Dios provee, donde Dios habló. Y Abraham va. La primera figura de Jesús en la vida de Abraham es la siguiente. Su hijo Isaac va cargando los utensilios de sacrificio en su espalda, va cargando la leña para ser sacrificado. Y caminó un monte. Jesucristo, muchos años adelante, iba cargando una cruz, iba caminando como el único Hijo de Dios, cargando una cruz. ¿Figura? Abraham no lo sabía, pero ahí había una figura de Jesús. Para Abraham era el hijo primogénito, el único hijo que Dios le estaba pidiendo en sacrificio. Y en Jesús se cumplió lo que Abraham en su momento lo estaba viviendo. Abraham tuvo una diferencia, que Dios proveyó un cordero. Cristo era el único cordero. Así que Él se proveyó a sí mismo por ti y por mí. Amén. El cordero de Dios. Pero vamos más adelante. Aleluya, gloria a Dios. Génesis 14, del 17 al 20. Después de que Abraham sale de Ur de los Caldeos, no sale solo, se lleva a un pariente. ¿Alguien sabe el pariente de Abraham? Su sobrino Lot. Se lleva a Lot como pariente. Empiezan a caminar juntos como familia. La orden de Dios, sal tú y tu descendencia, pero pues ahí se coló el primo. No es malo que ande con el primo, ahí vete haciendo planes, pero a veces entre familias no se puede hacer negocio, porque resulta, a veces, no siempre, por más que se quieran y se amen, a veces terminan mal. Pasó con Abraham. Abraham sale con Lot, y en el caminar juntos, los pastores de ambos empezaron a tener problemas por las ovejas. Y empezaron a tener dificultades. Y llegó el momento en que tomaron una decisión juntos. Le dijeron, ¿saben qué? Vamos a tener que separarnos. Si tú vas al norte, yo voy al sur. Si tú vas a la derecha, yo a la izquierda. Vamos a estar separados. Y se separan. Lot toma la decisión de estar cerca de la ciudad de Sodoma y la ciudad de Gomorra. Dios decide estar cerca de esa ciudad. Y después pasa una guerra de 5 contra 4 reyes. Y en esa batalla toman a Lot y a toda su familia y a su ganado y se los llevan. Y le dan la noticia a Abraham. Lo que nunca imaginó Abraham es que a través de esta historia que vamos a ver, se le iba a presentar un personaje que el día de hoy vamos a aprender. Entonces vamos a ver la historia. Dice aquí, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con el que él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Quién salió a recibir a Abraham? El rey de Sodoma, que después Dios destruyó la ciudad de Sodoma. Entonces, aquí aparece este hombre, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hasta aquí me quiero detener. Abraham, por la gracia de Dios, tuvo 300 hombres para pelear contra 5 ejércitos, podríamos decirle, que tenían a Lot. Y lo maravilloso de esto es que Dios le da la victoria a Abraham. Y no solamente recupera en vida a Lot y a su familia y los bienes, sino que todavía recupera
a los que habían capturado de la ciudad de Sodoma. Así que el rey de Salem, quiero que usted lo lea en casa, en todo este capítulo 14, está bien interesante. El rey de Sodoma le dice, bueno, pues quédate si quieres con algo del botín. Y Abraham dice, no, porque no quiero que cuando pasen los años, a rato tú me digas que me hice rico del botín que yo gané. No quiero, yo no. Fíjense cómo es la integridad de Abraham. Pero dice la Biblia entonces que después de que él ganó esta batalla, lo recibe un sacerdote, un rey, el rey de Salem. Este rey de Salem no estaba en la batalla, él no estaba en conflicto. Salem era la ciudad de este rey, que muchos años más adelante es donde se establece Jerusalén. ¿Cómo ven? Salem, años más adelante, es lo que ahora es Jerusalén. Originalmente, entonces, Salem le pertenecía al Melquisedec. ¿Qué significa Melquisedec? ¿Alguien le trae algo? ¿Qué significa Melquisedec? ¿Lo había escuchado alguna vez? Levante la mano los que habían escuchado de este hombre. Poquitos. Levante la mano los que nunca habían escuchado de Melquisedec. Gloria a Dios, porque entonces va a ser una buena comida. No le digo, ayer me trataron tan mal que, híjole, quería repetir, no tenía estómago para más. Algo nuevo para mí, de verdad. Pero Melquisedec es algo interesante. Melquisedec, hermano, significa, su nombre se traduce rey de justicia. ¿Qué significa el nombre de Melquisedec? Rey de justicia. Significa rey de justicia. Melquisedec, hermano, vamos a entender que Melquisedec es una figura del verdadero rey de justicia. ¿Quién es nuestro rey de justicia? Nuestro Señor Jesucristo. Pero mire los utensilios, dice, ¿me pones el versículo? Gracias. ¡Ay, qué padre! Dice, y le bendijo diciendo, no, uno atrás, perdón. El 18. Entonces Melquisedec, que es rey de justicia, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué sacó Melquisedec? Pan y vino. ¿No le llama la atención que este hombre haya sacado pan y vino? ¿Qué representa el pan y qué representa el vino? Hoy tuvimos la celebración de la Cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Jesús. Este Melquisedec era el único que podría bendecir a Abraham, porque él servía al Dios Altísimo. Abraham no podía recibir bendición de nadie más que de Melquisedec. Nosotros, amados hermanos, la bendición más grande vino de la persona de Jesús, que entregó su cuerpo por ti y entregó su sangre por ti. La figura de Melquisedec con Abraham le ofrecieron el pan literalmente y le ofrecieron el vino, Melquisedec. Pero Cristo se ofreció por sí mismo, por ti y por mí, dando su cuerpo y dando su sangre. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros recibimos la bendición más grande, hermanos, que nos hace dignos delante de Dios. Algunos tal vez, yo no sé cuál haya sido nuestro pasado, yo no sé cuál haya sido tu pecado, pero quiero decirte que el día de hoy, hermanos, tú te puedes levantar como una persona digna delante de Dios, porque Melquisedec, o Cristo, te rescató. Él te dio vino y te dio pan. Dale un aplauso al Señor, hermano. Vamos a entender primeramente a nuestro Rey de Justicia. Dice en Jeremías 23, del 5 al 6. Miren lo que encontramos. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Esta profecía de Jeremías se refiere a la persona de Jesús.
Jeremías estaba dando una profecía 600 años antes del nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Y dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿A quién se refiere al renuevo justo? ¿Quién es? Jesús. Él es el Rey de justicia. ¿Por qué de David? Porque Dios le prometió que de los descendientes de David iba a surgir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nuestro Melquisedec, el Rey de justicia. En la Biblia dice que en el Antiguo Testamento encontramos tipos, encontramos figuras, encontramos ¿cómo se le llama? Iba a decir una palabra que se me olvidó ahorita las apariciones de Jesús. ¿Cómo se llama, Pedrito? Cristología. Cristofanía. Ya, gracias. Esta es una cristofanía. No se ha investigado más acerca de Melquisedec. Hay muchos comentarios bíblicos que algunos dicen que era Jesús el que estuvo con Abraham. Un comentario bíblico. Amén. No me diga. Pero sí, algunos teólogos confirman o dicen que Melquisedec era realmente Jesús. Y donde Jesús estableció la ciudad que más adelante también la tomó David, Salem se convirtió en la época de David como Jerusalén, la ciudad más gloriosa en la época de David, perdón. Vemos entonces que Dios dice, y vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esta profecía tiene dos vertientes y quiero comentártelo el día de hoy. La primera, se cumple que Jesús es el Rey de justicia y que vino en la tierra y era el rey, aunque no fue reconocido como rey. La segunda aplicación de esta profecía tiene que ver, hermanos, en los tiempos en que Jesús, Melquisedec, el Rey de justicia, estará como el juez en el trono de Dios haciendo juicio. Pero como Él es justo, va a ser un buen juicio, amén. Él es Melquisedec, Rey de justicia. Así que un día, hermanos, vamos a estar delante del sacerdote de Dios. El verdadero sacerdote cordero y rey de reyes. Dice en 2 Corintios 5:21. Miren, vamos a ver, me gusta que darte referencias bíblicas para entender un poquito más de Melquisedec. He aquí, dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho, ¿qué? Justicia de Dios en él. Es horrible que, imagínate, hermanos, que nuestros pecados no hubieran sido redimidos o perdonados. ¿Cómo estarías tú hoy delante de Dios? Ya vimos lo que es el pecado y las consecuencias del pecado. Ha sido una serie maravillosa y no pensé en hacer una serie como continuación del pecado, pero al estudiarlo me doy cuenta que tiene tanta relación todo esto. Y como la Biblia, cada una de las historias que vamos a ver, nos van tomadas de la mano. Pero ahora veo que Jesús, hermanos, toma entonces nuestros pecados. Él se hizo pecado por ti y por mí, nuestro sacerdote. Para que tú y yo fuésemos, ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Mira, cuando estemos en el tribunal de Dios, Dios no va a ver tu pecado. ¿Qué va a ver en ti? La sangre de Jesucristo. Amén. Imagínate, uno dice, ay, qué vergüenza, ya me mandaron, ya viene la lista, se acuerda que van a mandar a llamarnos a todos y ahí vamos, ahí en la filita, ¿no? Pero ya no vas a ir sin miedo, ya no vas a ir, ay, ¿qué va a pasar? No, ¿por qué? Porque tú sabes que tienes la sangre de Jesucristo. Que Melquisedec te redimió. Voy a ir un poquito al contexto de lo que quiero tratar más adelante, pero vamos a ver también, Rey de Salem. Salem significa ciudad de paz. Es lo que significa Salem. ¿Qué significa Salem? Ciudad de paz. Muy bien, porque viene de esa palabra, de la palabra hebrea, Shalom, ciudad de paz. Cristo es el Rey de paz. Vamos a ver Isaías 9:6.
El libro de Isaías. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya veo que este personaje tiene un tipo de las características de Jesús. ¿Dónde reinaba Melquisedec? En Salem. Y Salem significa ciudad de paz. ¿Y quién es nuestra paz? ¿Quién es nuestro Salem ahora? Jesucristo. Jesucristo es nuestra Salem, es nuestro Salem. Si Él es nuestra paz, quiero decirte entonces que ahora Salem se convierte como nuestro corazón, porque ahí entra Cristo y te trae ¿qué? Paz. Tienes que permitir, hermano, entonces, en la fe, dejar que Cristo viva en tu corazón para que puedas enfrentar las situaciones difíciles. Él es nuestra paz. A veces la gente se pregunta, ¿cómo es que tienen tantos problemas si estás en pie? Pues es que Dios es mi paz. Es que Dios me sostiene. Yo no sé si a usted le ha tocado vivir esto usted en su vida. A mí sí me ha pasado y he visto a algunos de mis hermanos que conozco vivir situaciones tan difíciles y Dios sigue siendo nuestra paz. Dios es nuestra paz. Quiero que regresemos a la parte del Génesis. Esa parte no le di a Israel, pero volvamos nuevamente al Génesis, porque quiero que veamos qué pasó después de que se le apareció Melquisedec. Génesis 14. No, nos quedamos a continuación, ¿verdad? Del 17 al 20. Nos quedamos en el 18. Dice: y después de que Melquisedec le dio pan y vino, el 19 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera vez que vemos cómo Melquisedec, después de ofrecerle a Abraham vino y ofrecerle pan, lo bendice. Recibe una bendición especial a Abraham, y también Melquisedec reconoce que Abraham adora al Dios, dice: eres hijo del Dios Altísimo. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más a todos los que le hemos recibido, Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, deja que Dios te bendiga. Amén. Deja que Dios te bendiga. Si vemos el contexto de la historia, Abraham venía de ganar una batalla, ¿sí o no? Sí. Hermanos, cuando enfrentes batallas, ven para que oremos en bendición por tu vida, porque el que te bendice es Dios, y Dios quiere bendecir tu vida. Ahora, Abraham era un hombre que adoraba a Dios, y es un reconocimiento a Dios, ofreciéndole a Melquisedec los diezmos que él tenía. Hermanos, la primera vez que yo veo en la Biblia hablar acerca del diezmo. Hoy la gente entra en controversia si es o no, que si la iglesia. Mira, yo quiero decirte que el diezmo es una actitud de adoración a Dios. Cuando tú diezmas a Dios, estás teniendo una actitud de adoración a Dios. Y Abraham reconocía que el sacerdote era digno de ser honrado. Figura de Dios. Dios es digno de ser honrado. Dios no necesita tu dinero, necesita la honra. Pero el diezmo, hermanos, es universal. ¿Por qué en el Nuevo Testamento? Porque esto Hebreos también lo habla. Ya no se menciona mucho. Te voy a decir una razón bien importante, y eso lo descubrí en la Biblia, hermanos, porque después esto se llevó como Israel ya lo hizo de manera ya muy natural. Hasta el día de hoy los judíos siguen llevando el diezmo. Más que establecido en la ley de Moisés, fue como una actitud del corazón en un momento de adoración a Dios. Quiero decirte, hermanos, que el diezmo debe ser una actitud de adoración a Dios. El rey de Salem estaba edificando más
como en la época de Moisés, de Salomón, perdón, construyendo casa a Dios. Esta es nuestra Betel, ¿verdad? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios y puerta del cielo. Si alguien te pregunta, ¿qué significa Betel, Sandra? Casa de Dios y puerta del cielo. Alison. Casa de Dios y puerta del cielo. Si usted tiene gratitud a Dios, entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham ofreció los diezmos al rey. Después de que Dios lo bendijo. ¿Abraham necesitaba entregar diezmos a Dios? Tal vez humanamente no, pero sí una actitud de ¿qué? De adoración. Por eso la Biblia dice, cada uno de cómo propuso en dónde, en su corazón, no con tristeza, no con necesidad, porque Dios ¿qué? Ama al dador alegre. Quiero decirte, hermanos, que es una bendición nosotros tener una actitud de adoración a Dios. Y yo quiero decirte que los cambios que están sucediendo en la iglesia, hermanos, es una bendición que Dios está trayendo por medio de su vida. Ya tenemos ahora un salón de niños. De verdad, hermano, qué humildad de parte de ustedes y de Dios en nosotros, porque a pesar de que no hay así una estructura muy así que cómoda, se han adaptado a estar en este lugar precioso, y esta casa va a recibir una bendición. Nos vas a extrañar cuando busquemos un lugar, Javier, de verdad. Te lo digo por experiencia. En la casa de usted, pero ahora en casa de mi papá también, mía también, por eso digo de usted. Durante más de 10 años mi papá prestó la casa para que se hiciera una iglesia. ¿Te acuerdas, primo? Más de 10 años. Los amados hermanos y niños acabaron con sus muebles, gloria a Dios. De verdad, hermanos, todo. 10 años que no tuvimos ni sala ni comedor, no teníamos un espacio de sala, nada. Y Dios bendijo esa iglesia, que compraron una casa y todo lo demás. Nos ha tocado, hermanos, ver cómo Dios, por la gratitud de los hermanos, a Dios, no al lugar, las cosas se hacen. Caminamos en fe con Dios como Abraham, tú y yo caminamos en fe. Dios nos sacó de Ur de los Caldeos, nos sacó de la ciudad del pecado, porque eso era Ur de los Caldeos, para caminar una vida nueva en Dios, en la voluntad de Dios, pero con una actitud de gratitud. Amén. Recuerde esto, es una actitud, el diezmo debe ser una actitud de gratitud a Dios. No es obligación de decir, no. Es una actitud del corazón. Pero vamos todavía a descubrir un poco más de este Dios. Sacerdote del Dios Altísimo, vamos a ver Hebreos 5:10. Dice la Biblia, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando el libro de los Hebreos de la persona de Jesús. Está diciendo que Jesús fue declarado ¿qué? Por Dios como sumo sacerdote. ¿Según quién? La orden de Melquisedec. ¿Ya veo que en el Nuevo Testamento se aparece? Digo, no se habla mucho de Melquisedec, pero Jesús fue declarado el sumo sacerdote. ¿Por qué Jesús es el sumo sacerdote? Buena pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál era la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento o en la Biblia? Expiar los pecados del pueblo. Expiar los pecados del pueblo a través del sacrificio. Jesús, hermanos, con su propia vida, no los expió, nos redimió del pecado. ¿Cómo ve? ¿Dios te perdonó, Enrique? Sí. ¿No estás feliz por eso? Sí, claro. De verdad, hermanos, yo soy muy feliz porque Dios me ha perdonado mis pecados. Si te contara los pecados que tengo, me daría pena estar delante de usted aquí hoy. Y tal vez no sería digno de estar aquí. Pero Melquisedec, Jesús,
perdonó mis pecados. Expió con su propia vida. Por eso Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Dice Juan 16:33. Apocalipsis 1 del 17 al 18, perdón. En la historia de Melquisedec, dice que Melquisedec, según los historiadores y comentaristas bíblicos, que Melquisedec no se encuentra cuántos años vivió, de dónde vino, nada. Aparece en el momento de que Abraham llega después de una batalla, aparece Melquisedec. Dios es eterno. Jesús dice que Él es el principio y el fin. Y dice la Biblia, cuando le vi, está hablando Juan, el apóstol Juan, cuando se recibe la revelación del Apocalipsis, dice, cuando le vi, ¿a quién estaba viendo? A Jesucristo. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Estaba Juan el Bautista recibiendo la revelación más grande de la humanidad. Estaba recibiendo todas las profecías del libro de Apocalipsis. Dice que cuando vio a Jesús, dice, cayó como muerto. Y la mano derecha, dice su diestra, dice que se puso sobre su hombro. Ahora, ¿Juan conocía a Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Que no acaso estuvo con él 3 años con Jesús? ¿No acaso el apóstol Juan vio y lo acompañó hasta la cruz? Y estando Juan con María, Jesús todavía le dijo, hijo, he ahí tu madre, y madre, he ahí a tu hijo. Si Juan se desmayó al ver a Jesús, yo no sé qué vaya a pasar contigo y mío. ¿Te imaginas, hermano, cuando estemos en el cielo? ¿Ya te imaginases? Hay un canto que me gusta y dice, solo me imagino cómo será. Dice, no sé si dance, llore, grite, no sé, yo no sé qué vaya a suceder. Pero un día, el Rey de Salem, el Rey de Jerusalén, el Rey de paz, dice que Él va a estar con nosotros. Va a estar con nosotros nuestro Rey. Él dice, todavía el Señor le dice, yo soy el primero y yo soy el último, el que siempre he existido. Por eso Jesús tenía la autoridad de decirle a sus discípulos, yo estoy contigo cuando todos los días hasta el fin del mundo. Jesús lo dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. En tu caminar Jesús está, aunque te hayas caído, Jesús está. Amén. Amén. Aún en los accidentes, hermanos, Jesús sigue estando con nosotros. En peligros, en muerte, en todo momento Jesús está. Él es nuestro Melquisedec, el Rey de Salem, el Rey de paz, nuestra justicia. Y miren, quiero ir más adelante. Ageo 2:8, cuando habla acerca de la bendición de los diezmos. Dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él es el dueño del oro y de la plata. Además, ¿quién lo creó? ¿Quién creó el oro y quién creó la plata? Entonces, ¿quién es el dueño de esto? Dígame usted si cuando usted se va a morir se va a llevar algo. Hasta ahorita habrá alguien que se haya llevado su Mercedes-Benz al cielo, su casa, su Nintendo, su Xbox al cielo. Que dije, voy a preparar mi señor, los jóvenes, voy a preparar mi maleta, señor, voy a echar mis juegos, mi Xbox, porque no va a ser que en el cielo no haya tecnología. Hay gente que sí, hay gente, ay no, mi compu, y hasta el celular, no, sin celular no vivo. Villacura, ahí está. Gloria a Dios. Hermanos, Él es el dueño del oro y de la plata. Nosotros venimos de un pueblo muy humilde, hermanos. Se habla en mixteco allá.
Hace muchos años, cuando mi papá estaba allá en la obra, estaba mi abuelito era como su brazo derecho, era como el copastor, porque, aunque no decía, yo creo que sí era, porque era su brazo derecho. Metían a mi papá a la casa y iban con el abuelo también, pobre mi abuelito. Ahí estaba. Y llegó un momento, hermanos, que la condición de pobreza en ellos estaba. Y aunque orábamos por bendición, como que algo atoraba la bendición de los hermanos. ¿Saben cuál era el problema? Que no les habíamos enseñado ofrendar y a diezmar. Porque, ¿cómo es el diablo? Y nos engañaba. Decíamos, pobrecitos, no tienen para comer. Un sombrero le pagan, en aquella época creo eran centavos, 50 centavos, ahora son 2 pesos. Da tristeza lo que le pagan por un sombrero. Y que decimos, ¿qué van a ofrendar los hermanos? Y me acuerdo que mi papá, cuando habló de la ofrenda y de los diezmos, hablando de la actitud de adoración a Dios, los hermanos lo empezaron a hacer. Dios los ha bendecido grandemente. Tienen más tecnología que nosotros, creo. Hasta aquí por todo, ¿eh? De verdad. Y están en provincia, hermanos. Hermanos, cuando tú entiendes que el dueño del oro y de la plata es Dios, entonces tu actitud cambia como Abraham. Abraham tenía mucho dinero, muchísimo, pero tenía una actitud de decirle a Dios, yo quiero reconocerte. Yo quiero reconocerte porque tú me amaste. Fíjese, por eso quise hablar del pan y del vino, porque lo primero que le ofreció Melquisedec a Abraham fue el pan y el vino. Lo primero que ofreció Jesús para nosotros hace 2000 años fue su vida, su cuerpo y su sangre. ¿Por qué no adorarle? ¿Por qué no bendecirle cuando Él se dio a sí mismo? Cuando Él expió nuestros pecados. Y no es un pago, porque no hay manera de pagarle. Y aunque tuviéramos, créeme que ni uno de nosotros tendría con qué pagarle a Dios. De verdad, hermanos. ¿Cuánto valió tu salvación? ¿Cuánto valió que tu nombre apareciera en el libro de la vida? La sangre de Jesucristo. Cuando tú y yo nos moramos, hermanos, nos podemos ir muy contentos al cielo. Amén. Qué bonito, ¿no? Que el Señor diga ahora sí, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra a Salem, entra al gozo de tu Señor. Aquí está tu Melquisedec, tu Rey de justicia. Y la Biblia dice que en el cielo no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Todo será quitado. Todo lo que te agobia, no va a haber enfermedades. Así que si estabas gordito allá, pues que estés flaquito. No te preocupes, pero sí, cuídate hoy. No así, no va. Amén. Proverbios 10:22. ¿Necesitamos edificar Betel? ¿Cuántos se unen a la edificación de Betel? Amén. ¿De verdad? Si usted supiera que aquí lo que estaba aquí y cómo está hoy, sería una bendición, hermano, que cuando nos fuéramos le dijéramos hasta aquí. Pero diga, son ideas. Dice aquí la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dígalo conmigo. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dígale al Señor en su corazón, Señor, tú eres el que me has dado alegría. Tu bendición es la que me ha enriquecido. ¿Qué bendición has recibido tú de parte de Dios? La primera fue tu salvación. ¿Amén? Amén. La segunda fue que tu nombre fue escrito en el libro de la vida. ¿Qué otra bendición has recibido? Si yo hiciera una lista de bendiciones que he recibido de parte de Dios, son muchas. A ver, enuméreme usted alguna. Familia. La familia es una bendición. Los hijos es una bendición. Uy, hermano, es que de verdad, el día de hoy no sé cuántas personas no amanecieron. Tú y yo estamos con vida. Y estamos aquí alabando a Dios.
Uno salud muchas veces, al que diga, ay, hermano, igual esto. No, Dios te bendice. La bendición de Jehová es la que enriquece. Vivamos con gozo. ¿No, hermano? Yo veo cada uno de ustedes, hermanos, y nos bendicen a nosotros. El ver que están aquí fieles a Dios le agrada esto. Somos la familia de Dios. Abraham, hermanos, al tener un encuentro con Melquisedec, la vida de Abraham, hermanos, dio un giro más de 180 grados de lo que él ya había dado. Como que dio una vuelta y otra vuelta de bendición. ¿Por qué? Porque ese encuentro que Abraham tuvo con Melquisedec se tradujo en que Abraham, hermanos, Dios le dio una nación. Después del encuentro de Melquisedec, si usted lo mira en la historia, Abraham tiene a Isaac. Después de ese encuentro. Y Abraham sigue caminando en fe con Dios. Y de Isaac, hermanos, después llegan a tener 2 hijos, Jacob y Esaú. Y sigue Dios bendiciendo a Abraham por medio de sus descendientes. Y de Jacob, hermanos, se forman las 12 tribus de Israel, que actualmente es la nación de Israel. Pero ¿cuándo sucedió el cumplimiento de la bendición de Abraham? Después del encuentro de Melquisedec. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, hermanos, un verdadero encuentro con Jesús, empieza entonces tu vida a dar otro giro diferente. Empiezas a ver la bendición de Dios a pesar de muchas cosas. ¿Se necesita un encuentro con Jesús? Sí. Y te voy a dar un ejemplo sencillo. Con esto quiero empezar a cerrar. La Biblia habla de, ya en el tiempo de Jesús, en el Nuevo Testamento, el Rey de Justicia, Salem, que es Jesús, dice que una vez estaba caminando por una ciudad y una mujer que tenía muchos años de flujo de sangre, esta mujer necesitaba una justicia en su enfermedad. Así que esta mujer pensó que si tan solo tocara el manto, y se abrió paso a la multitud, y lo único que sí alcanzó a tocar fue el manto del Rey de Justicia. Y Jesús, siendo Melquisedec, o la figura de Melquisedec, dice que le sanó de manera inmediata. Se le hizo justicia a su enfermedad. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús porque Jesús dijo, alguien me ha tocado, alguien me tocó. Y los discípulos y la gente dijeron, Señor, pero es una multitud, todos te hemos tocado. Y el Señor dijo, es que salió justicia, salió virtud de mí. Y esta mujer muy apenada diciendo, Señor, yo te toqué. Y el Señor le dijo, por tu fe. El Rey de Justicia se presentó frente a una mujer que tuvo tanta fe. Si te decimos levántate, créele a Dios, tu actitud debe ser una actitud de fe. Créele a Jesús. Dios hará grandes cosas por nosotros. Había otro hombre en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 19, un hombre de la estatura del pastor Salvador Gálvez, llamado Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo era un chaparrito. Entonces, dice la Biblia que este hombre era un hombre importante. Él trabajaba al gobierno de Roma. Él era un publicano, él le cobraba impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Un hombre que cuando cobraba impuestos, pues no iba y le decía, hola, págale al gobierno, no, iba con guaruda. ¿Usted ha visto a los soldados romanos? ¿Ha visto aquel comercial de emperador? Dice, ¿cómo dice el emperador? Guardias, ¿y cómo salen? Imagínense usted a Zaqueo, yendo con hombres así. Este hombre era injusto para su comunidad, pero él quería conocer a Melquisedec, a Jesús, al Rey de Justicia, al Rey de su paz. Porque a pesar de que tenía poder y a pesar de que tenía dinero, este hombre no tenía paz. Así que dice la Biblia que él estaba en la ciudad de Jericó y Jesús llegó ahí y trató de entrar por la multitud. Yo creo que la multitud dijeron, no, es Zaqueo, síguele el paso, no dejen pasar a Zaqueo. Y Zaqueo abría paso y no lo dejaba. Así que Zaqueo decide subirse a un árbol, y cuando ve el árbol, ve a Jesús. Y lo más interesante es que Jesús le dice, Zaqueo, bájate porque quiero ir a tu casa. Necesitaba al Rey de Justicia. ¿Cómo es que Jesús sabía el nombre de Zaqueo? ¿Cómo es que Jesús sabía el nombre de Zaqueo?
Porque Jesús todo lo sabe. Y si yo me pongo un poquito al contexto de la historia, tal vez la gente dijo, mira, ahí está Zaqueo, ay, qué ridículo, se subió al árbol. Como puede suceder el caso que alguien dijo, qué ridículo, ¿cómo que pasó enfrente a orar para recibir a Jesús? ¿Cómo que cambiaste de religión? Quiero decirte, hermanos, que este no es una religión, porque la religión ata al hombre. Esta es una relación con Dios. Amén. El rey de Salem nos propone una relación con Dios. Así que Zaqueo, hermanos, dice que Jesús le habló por su nombre. Y quiero decirte, hermanos, que el día de hoy Dios te está hablando por tu nombre. Dios, el rey de Salem, el rey de justicia, el Dios de paz, Melquisedec, ya dije que representa y es la figura de Jesús, te habla por tu nombre. Yo no sé si tú le rechazarías. La Biblia dice que Zaqueo no le rechazó. La Biblia dice que Zaqueo recibió a Jesús con gozo. ¿Cómo se debe de recibir a Jesús entonces? Con gozo. Con gozo. ¿Quieres recibir a Jesús? ¿Tú quieres recibir a Jesús? Las personas que no han recibido a Jesús, quiero decirles que hoy es el momento, porque Melquisedec, rey de justicia, rey de Salem, está aquí. La Biblia dice que Jesús nos va a llevar a una ciudad, la nueva Jerusalén, la nueva Salem. Dice que son calles de oro, mar de cristal. Ni una ciudad más hermosa, ni el edificio más precioso se compara a la nueva Jerusalén o al Salem nuevo. Dice la Biblia que Nicodemo recibió a Jesús con gozo. Y en ese momento el rey de paz, el rey de justicia, tocó su corazón. Jesús se fue a la casa de este hombre. Y cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, Jesús no dice ni una palabra. Pero mire cómo Dios cambia el corazón de Zaqueo. La Biblia dice que Zaqueo, en gratitud, dijo, Señor, todo lo que he robado, si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más de lo que le robé. Y si a alguien le he defraudado, le he engañado, le he hecho fraude, dice chanchullo, como dicen por ahí, le voy a devolver lo que le defraudé. ¿Y sabe lo que dijo Jesús? El rey de justicia. La Biblia dice en el versículo 10 de Lucas 19:10, hoy ha venido la salvación a este hogar, por cuanto él también es hijo de Abraham. Amén. Amén. ¿Tú eres hijo de Abraham? Sí, somos hijos de Abraham, porque somos la promesa de Abraham. Y nuevamente Melquisedec está con nosotros. ¿Necesita que nuestro corazón cambie? Yo necesito que mi corazón cambie cada día. ¿Cuándo necesitamos un encuentro con Melquisedec el día de hoy? Yo lo necesito. Recuerde que es Jesús. ¿Quién era Melquisedec entonces? Jesucristo. ¿Quién se presentó con Abraham? Jesucristo. ¿Quién se ha presentado con nosotros? Jesucristo. Ponte de pie. Este primer llamado es para orar por ti. Y el segundo llamado es para invitar a una persona que esté aquí, que no haya recibido a Jesús, ese es el momento. Melquisedec, rey de justicia, está aquí. Ahora no le voy a llamar Melquisedec, porque más que el nombre de Melquisedec, la Biblia dice que el nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Amén. Él está aquí. Él es mi paz. Él es mi justicia. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y quiero hacer la oración de bendición. Como Melquisedec bendijo a Abraham, yo quiero bendecir tu vida. Amén. Y que Dios produzca en tu corazón una actitud de gratitud. Amén. El principio del diezmo es una actitud de adoración solamente, porque Él se ofreció primero. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta hermosa palabra, Señor. Somos descendientes de Abraham por la fe. De la misma manera, Dios, como tú te mostraste a Abraham,
Hoy te muestras a nuestra vida, Jesús. El pan y el vino que le diste a Abraham, ahora eres tú. Moriste por mis pecados y me redimiste con tu preciosa sangre. Queremos invitarte, Señor, que siempre estés con nosotros, que tu bendición esté con nosotros. Y como tu siervo, Dios, hoy declaro la bendición hacia esta iglesia, hasta estos hermanos, Señor. Muéstrate a cada uno de ellos como te has mostrado conmigo. Bendice, Señor, bendícela, Señor. Permite que, al igual que Abraham, Señor, ellos fueron bendecidos y tú le dices hijos de bendición, alegría. Que ellos han bendecido, Señor, al tener alegría cuando sus asuntos, Señor, son sanados, cuando sus circunstancias son transformadas y cambiadas, cuando su corazón ha sido renovado en ti, Señor. Yo desato la bendición del Padre, desato la bendición del Hijo y del Espíritu Santo a favor de cada una de las personas que están aquí, en el nombre de Jesucristo.